Estábamos en esta discusión donde hablábamos de si tiene sentido diseñar para una condición de asentamiento diferencial nulo. Y esto porque tener asentamiento diferencial nulo está en el contexto de un mundo ideal de diseño. Y nosotros planteamos que eso era muy difícil. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones a las cuales ustedes siempre se van a enfrentar en el contexto que estamos discutiendo. Muy difícil que enfrentemos solamente un estrato. Van a haber varios estratos generalmente. Los suelos no son homogéneos. Las cargas de trabajo pueden coincidir, puede que no sean necesariamente aquellas que nosotros estamos estimando, puede que haya una diferencia. En ese contexto, el factor de seguridad nos ayuda. Las cargas no se distribuyen de manera homogénea. Las cargas vivas tampoco se distribuyen de manera homogénea. Y esto es lo importante que también lo discutimos, que podrían existir diferencias entre el diseño y lo construido. ¿Cuándo van a haber asentamientos diferenciales? Siempre. ¿Ya? Ahí decimos casi siempre, pero la verdad es que siempre van a existir asentamientos diferenciales. Lo importante es que estos asentamientos diferenciales estén bajo control. ¿Cómo correlacionan el asentamiento absoluto y el asentamiento diferencial? Aquí hay algunas relaciones. Aquí tenemos el asentamiento diferencial máximo sobre la deformación, la deflexión angular máxima. Dependiendo del tipo de suelo, dependiendo del tipo de fundación. Fundación aislada, zapata de fundación. Ahí tenemos 15 LR, 25 LR, 20 LR, 30 LR. ¿Qué es eso? Son valores referenciales, distancias, donde el LR es una distancia referencial, que se le llama, que se estima 1 metro. ¿Ya? Súper importante tener presente eso. Entonces, ¿qué pasa ante un mismo asentamiento según el tipo de suelo? Ustedes pueden hacer los cálculos. ¿Ya? Ustedes pueden hacer los cálculos sobre qué es lo que ocurre con un asentamiento común, ¿ya? Para entender las diferencias entre los diferentes tipos de suelo. ¿Ya? Ahora bien, en general, lo anterior es propuesto, ¿ya? Para que le den una vuelta, piensen en torno a lo que estamos presentando. En general se tiene que el asentamiento diferencial en arenas es mayor que el asentamiento diferencial en arcillas. Ojo, no es el valor del asentamiento, es el asentamiento. El asentamiento diferencial, perdón. ¿Ya? Ojo ahí, no estamos diciendo que las arenas se asienten más que las arcillas. Estamos diciendo que el asentamiento diferencial en las arenas es mayor que el asentamiento diferencial en las arcillas. Y esto ocurre generalmente porque hay diferencias de heterogeneidad. ¿Ya? Las arenas, desde una perspectiva geotécnica, como estructura, tienden a ser más heterogéneas que las arcillas. En general, las arcillas, cuando uno encuentra un estrato de arcilla, ese estrato de arcilla en general presenta mayor uniformidad. Y al presentar mayor uniformidad, las deformaciones también van a ser más uniformes, por lo tanto el asentamiento diferencial se reduce. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el asentamiento máximo que se podría permitir en una fundación aislada? Ese es un ejercicio que vamos a hacer. ¿Ya? Pero me gustaría que ustedes propusieran sus hipótesis de cálculo para poder hacerlo. Tienen todas las herramientas para realizarlo. ¿Ya? Es una pregunta importante para que lo considere. Con respecto a asentamientos tolerables, también hubo un trabajo de Bullen y Roth, el año 1974. ¿Ya? Aquí Tomlinson complementa la información, ¿ya? Indicando qué pasa con los asentamientos diferenciales, qué pasa con las tensiones, ¿sí? Tanto por levante como por asentamiento, ¿ya? Y un parámetro muy importante ahí que es el parámetro de rotación. ¿Ya? El parámetro de rotación de lo que es esta viga, si usted gusta llamarla, la viga de la fundación, ¿ya? El cuerpo de la fundación, que es lo que pasa con los estados tensionales, ¿ya? Con los estados tensionales y la distribución de tensiones
en el cuerpo de la fundación. Entonces, aquí vamos a tener que pasar esto. Y es que, en base al trabajo de Burland y Roth, ¿ya? Fíjese, se tiene el parámetro W, que es el asentamiento, dividido en L. Y dependiendo del tipo de infraestructura, ¿cierto? Ahí tiene el parámetro L sobre H, ¿sí? Usted tiene diferentes tipos de infraestructura y usted tiene cómo se relacionan este parámetro de asentamiento con el L. Veamos esto. No, esto no me está funcionando. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Fíjese el tamaño de la grieta. El tamaño de la grieta según Meyerhoff, el tamaño de la deflexión, ¿sí? El tamaño de la grieta, perdón, dependiendo de los diferentes valores de las deflexiones de Burland y Roth. Son valores pequeños, pero no porque sean pequeños van a ser menos importantes. ¿Ya? El sagging y el hogging se relacionan con lo que habíamos conversado respecto de la deflexión de los barcos. ¿Ya? Movimientos tolerables de fundaciones y puentes. Esto es particularmente importante, ¿cierto? Fundaciones en puente, conectividad. Y ahí tenemos ese esquema que sale ahí, ¿no? Este gráfico también es sacado del libro del profesor Salgado, en base a la referencia de Bososuk. ¿Y qué es lo que se define? Se definen áreas en las cuales el desplazamiento vertical con el desplazamiento horizontal entregan relaciones para las cuales se entregan valores aceptables o no aceptables en cuanto a lo que es la deformación. ¿Ya? ¿Cómo combinan estos dos valores? ¿Cómo plotean en este espacio? Y usted es relativamente binario. ¿Está en el espacio tolerable o no tolerable? Usted, si está fuera del espacio tolerable, es porque está en el espacio no tolerable. ¿Ya? Importante tener nuevamente estas líneas que aparecen como separaciones, véalas como unas bandas en las cuales usted tiene un espacio de transición entre estos dos estados. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque la idea es que estas bandas usted las tenga presentes de una manera tal que pueda tomar decisiones de manera criteriosa. ¿Qué es lo que pasa con otras estructuras? Ahí ustedes pueden ver esa tabla donde tiene qué es lo que pasa con las máquinas, ¿cierto? Que eso es particularmente importante para nosotros, en particular en la industria minera. En la industria minera se hace, el apoyo de las máquinas es fundamental. Tienen los chancadores, tienen los vibradores, tienen los espesadores. Si un espesador, por ejemplo, tiene un asentamiento diferencial importante, las paletas se le pueden bloquear, ¿sí? Cuando una máquina se asienta, la estructura de la máquina también sufre. Y si la estructura de la máquina sufre, sus componentes eventualmente sufren y por lo tanto la función de la máquina se ve en riesgo de poder perder funcionalidad. Frames with diagonals. Eso quiere decir un edificio de marco con diagonales. 1/600. Fíjese en las máquinas, 1/750. Sumamente estricto. Fíjese para las grúas, grúas como las grúas de la industria minera, las grúas de puertos, las grúas de las inmobiliarias que están haciendo construcciones. 1/300. Fíjese un edificio alto,
1 sobre 250. Está dentro del rango que habíamos conversado inicialmente cuando empezamos a presentar la información sobre este tema. Tanques de acero, 1 sobre 25. Un número bastante bajo si lo comparamos con respecto a los coeficientes que se ocuparon en las otras razones. ¿Ya? Para terminar esta sección, voy a hacer una mención con respecto al plano, en un tono general con respecto a este tema que estamos conversando. Y es que el asentamiento se puede observar en todo tipo de estructuras, tanto en estructuras livianas como robustas. Lo importante es tenerlas correctamente controladas, correctamente diseñadas. Si gusta reducirlo en una sola frase, criteriosamente diseñadas. ¿Ya? Con eso terminamos este PPT y vamos a pasar al otro PPT que va a tratar sobre, va a extender los temas que hemos conversado en estos breves minutos de este video que complementa el PPT anterior. ¿Ya?